Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a terminar nuestra serie de Primero de Pedro. Entonces, yo siempre me siento muy feliz, muy agradecido con el Señor cuando nos permite empezar una serie y nos permite concluir la serie. Avanzar a lo largo de Primero de Pedro nos ha tomado 23 sermones y hoy estaremos concluyendo. Y mientras pensaba en esto a la hora de redactar el sermón, me sentía gozoso al pensar en que quiénes somos nosotros. Quiero que piensen en esto. ¿Quiénes somos nosotros para que podamos tener la escritura en nuestras manos? ¿Quiénes somos nosotros para que podamos pertenecer a una iglesia ciertamente imperfecta, pero que busca ser saludable al poner la palabra de Dios en el centro y estudiarla versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro por libro? Realmente es una muestra de la gracia de Dios y haber pasado 23 semanas juntos estudiando todo lo que Pedro, o el Espíritu Santo más bien a través de Pedro, nos ha estado enseñando, es motivo de gratitud, es motivo de agradecerle al Señor. Entonces, teniendo todo esto en mente, quisiera invitarlos a que oremos juntos. Primeramente para agradecerle al Señor por permitirnos llegar hasta aquí y pedirle que nos bendiga una vez más hoy que estamos concluyendo con esta carta tan poderosa. Así que Padre, te damos gracias por estas 23 semanas, Señor. Te damos gracias por tu palabra que Señor, es la que hace todo, Dios. Es la que hace todo. Cuando cualquier maestro, predicador, pastor se para aquí adelante, Señor, y hace lo que hace, simplemente está haciendo su mejor esfuerzo por desempacar toda la riqueza y toda la sustancia, Señor, y todo, Señor, lo que tu palabra tiene para nosotros: verdad, gracia, vida. En un momento Jesucristo le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras, si como en ellas mismas ustedes obtuvieran vida, cuando son ellas las que apuntan a mí. Y Señor, por eso es que es tan poderoso cada vez que tenemos una oportunidad para estudiar tu palabra, porque nos apuntan a ti, Jesús. Y te pedimos que hoy Jesús sea el centro de nuestro mensaje, que seamos animados, que cobremos esperanza, que también seamos debidamente exhortados para vivir en obediencia a lo que tú nos enseñas hoy. Dame claridad, dame facilidad, Señor, para poder expresarme, y te pido que por favor me libres del error, Padre. Te damos gracias y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Ahora sí, vamos a comernos este último mordisco. Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy vamos a leer juntos la última porción de esta epístola, que va a ser del versículo 8 al 14, pero de una vez les adelanto que vamos a estar estudiando a profundidad nada más del versículo 8 al 11, no porque el 12 al 14 no sean importantes. Ya se van a dar cuenta que es ya donde Pedro simplemente se está despidiendo de aquellos a quienes iba dirigida la carta. Allí hay contenido del cual podemos aprender, pero por cuestión de tiempo vamos a centrarnos únicamente del 8 al 11. Entonces, Primera de Pedro 5, del 8 al 11, dice de la siguiente manera: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es nuestra porción hoy. Pero luego Pedro cierra su carta. Con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que toda la carta, es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos.
Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Entonces vamos a estar enfocados de los versículos 8 al 11. Y si siguieron esos versículos, básicamente nos hablan del diablo y nos hablan del sufrimiento. Y el meollo del asunto hoy es cómo se relaciona el diablo con el sufrimiento. Saber contestar esa pregunta, cómo se relacionan esas dos cosas, es clave para lo que Pedro nos está enseñando hoy. Pero antes de contestar eso, simplemente quiero que nos demos cuenta de cierta información que el texto nos da, que es muy, muy clara. Número uno, tenemos un adversario. Los creyentes tenemos un adversario y su nombre es Satanás o el diablo. Segundo, nuestro adversario, nuestro enemigo, dice el texto que anda como un león rugiente al acecho, buscando, rondando para encontrar a quien devorar. Tercero, dice Pedro, a la luz de esa realidad, manténganse firmes, resístanlo, manténganse despiertos, tengan dominio propio. Entonces, si agarramos todas estas tres cosas, tenemos un enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y Pedro nos da 3 mandamientos: practiquen el dominio propio, manténganse alerta, resístanlo firmes en la fe. Podemos resumir que la esencia de nuestro pasaje hoy, me gusta a veces presentar como el punto principal desde el principio, como para que luego nadie se pierda si yo hago un mal trabajo. La esencia de nuestro pasaje hoy es que todos nosotros tenemos un enemigo. Nuestro llamado es resistirlo y no debemos tener miedo porque nuestra victoria está asegurada en Cristo. Entonces vamos a ir profundizando un punto a la vez, pero antes de que podamos ir profundizando en cada una de estas verdades, me pareció importante que tuviéramos claro cuál es el papel o cuál es la relación entre el diablo y la soberanía de Dios. La semana pasada les hablé de la soberanía de Dios y les explicaba que la soberanía de Dios es esta realidad de que Dios es quien gobierna todo. Dios está por encima de todo, quien sostiene todas las cosas. Y Dios, desde su trono, desde su autoridad y potestad, dispone todas las cosas para que sus propósitos se cumplan. Pero a veces nos cuesta entender cómo estas dos realidades se empatan. Hay un diablo, que es nuestro enemigo, y hay un Dios que es soberano, es decir, que está por encima del diablo. Y entonces eso quiere decir que Dios permite lo que el diablo hace. Nos cuesta entenderlo porque es que eso es así. El hecho de que Dios sea soberano sobre el diablo quiere decir que el diablo, óigame bien, no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita. Sé que esto suena confuso, pero lejos de confundirnos, yo quiero presentarles más bien que estas son buenas noticias para nosotros. Porque si no fuera así, si nuestro Dios no fuera soberano sobre el diablo, qué peligroso sería que el diablo se mandara solo. Qué peligroso sería si el diablo no estuviera debajo de nuestro Señor. Y es más, ¿qué Dios más pequeño tendríamos? No sé si sería un Dios digno de adorar. ¿Qué Dios más pequeño tendríamos si nuestra teología afirmara que el diablo es el opuesto equivalente a Dios? El diablo ciertamente es el opuesto de Dios, pero no es el opuesto equivalente. Como Dios no hay ninguno, solo Él es soberano y está por encima de todo. Entonces, estas son buenas noticias porque aunque nos cueste digerir y entender cómo nuestro bondadoso, amoroso y sabio Dios permite que el diablo maquine planes en nuestra contra y para nuestro mal, podemos cobrar ánimo y no perder la esperanza, ya que lo que la Escritura enseña es que Él va en medio de eso disponer para los hijos de Dios todo eso para nuestro bien. Quiero mostrarles 2 ejemplos, la vida de Job y la vida de Pablo. Vamos a leer Job del 6 al 12. Se los puedo parafrasear, pero
sé que esto que acabo de decir para algunos puede ser como tan difícil de digerir que ocupo que lo vean en la Escritura para que vean el fundamento. Dice así: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar. Lo mismo que dice Pedro, ¿verdad? Que anda como un león rugiente rondando. Vengo de rondar la tierra y de correrla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?, le preguntó Satanás al Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor y fue y le puso la mano encima a todas las posesiones de Job, inclusive a sus hijos. Y en un día Job perdió todos sus hijos y perdió todo lo que tenía, y lo único que le quedó fue su esposa. Pero Job se mantuvo firme. Capítulo 2, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. Satanás vuelve y hace lo mismo. Andaba rondando la tierra de un extremo a otro y volvió a decirle al Señor: ¿no has visto? Y entonces el Señor le dijo: pero mira, y luego Satanás le dijo: bueno, hagamos algo, ahora sí déjeme tocarlo a mí. Y Dios le dijo: ok, puedes tocarlo, pero no puedes matarlo. Y dice que le salieron unas llagas a Job que le molestaban por todo su cuerpo, y aún Job se mantuvo firme. Ese es el ejemplo de Job. Ahora quiero que veamos el ejemplo de Pablo. 2 Corintios 12, del 7 al 9. Dice así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Pablo tuvo unas revelaciones que dice que subió al tercer cielo y, ¿verdad?, unas cosas que yo no puedo explicar. Para evitar que me volviera presumido, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dijo Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, lo que he tratado de hacer es ponerles 2 ejemplos bíblicos de cómo Dios permitió que Satanás actuara de cierta manera en la vida de personas que eran sus hijos, pero eso que Satanás dispuso para su mal, Dios lo dispuso para su bien. ¿Cómo sabemos eso en el caso de Pablo? Porque dice que ese aguijón le fue dado para evitar que fuera presumido. Y más bien eso es lo que el diablo quiere, que sea presumido. Pero Dios estaba cuidando su corazón y permitió que ese aguijón le fuera dado por el diablo, pero Dios lo utilizó para un propósito mayor. Tal vez para explicarlo de una manera más simple, quiero leerles las palabras del pastor John Piper. Dice así: cuando los cristianos sufren, el designio del diablo es un dolor destructivo, pero el designio de Dios en ese mismo sufrimiento es la purificación, la santidad y el poder constructivo. El diablo busca devorar, como dice el texto. Sin embargo, Dios busca empoderar, purificar y preparar para la gloria de Dios. Entonces, simplemente me pareció importante tener ese fundamento, porque si anda un enemigo como león rugiente al acecho que busca devorarnos, es importante que entendamos que en ningún momento eso está fuera del control de nuestro Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver del texto es analizar un poquito este enemigo. Dice el versículo 8, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos un enemigo. ¿Quién es y qué busca? ¿Quién es? Es el diablo. Dice que anda al acecho buscando a quien devorar. Es interesante que esta es la única vez en toda la Escritura donde se refiere al diablo como un león. Normalmente la Biblia lo asocia con otro animal, con la serpiente.
La serpiente es un animal astuto, es un animal sigiloso, es un animal que en ocasiones nos cuesta identificar o percibir. De hecho, en el puro principio dice que la serpiente iba a herir al hijo descendiente de Eva en el talón. Tiene sentido, ¿verdad? Voy caminando, no me doy cuenta y una serpiente me pica, ¿verdad? Porque esa es la astucia, esa es la artimaña de Satanás. Pero en este caso, Pedro no lo representa como un animal pequeñito, ni sigiloso, ni cauteloso, ni astuto, sino más bien como un animal fuerte y grande y escandaloso, como un león rugiente que anda de cacería, buscando a quien devorar. Y parece contradictorio, porque si hemos visto National Geographic, sabemos que cuando los animales cazan no se cantan, ¿verdad? Primero se esconden y esperan a que su presa no los esté viendo para poder atacarlos y atraparlos. Pero aquí Satanás no anda escondido, anda a simple vista. Dice que inclusive anda como un león rugiente que quiere devorar, tiene hambre, no se anda con rodeos. Y estuve investigando y no sé si sabían, pero el león es el felino con el rugido más poderoso, el que más se escucha. Dicen los investigadores que se puede escuchar inclusive hasta 8 kilómetros de distancia. Imaginémonos eso. Entonces dice que Satanás anda como un león rugiente. Y yo creo que Pedro en esta ocasión describe a Satanás de esta manera y no como usualmente lo hacen el resto de los autores con la serpiente, porque creo que su intención es que para nosotros sea muy evidente de que el diablo tiene un fin muy claro. Y es que el diablo anda buscando presas que quiere devorar. Ahora bien, ¿cómo es que el diablo nos quiere devorar? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se quiere comer? Lo que el diablo quiere devorar es nuestra fe. Eso es lo que el diablo se quiere comer, es lo que él busca cuando nos está atacando. ¿Y cómo sabemos eso? Porque inmediatamente después de que el texto dice, su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, versículo 9 dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. Entonces lo que el diablo está buscando comerse y devorarse y quitarnos es nuestra fe. Eso es lo que él quiere derribar. Y de hecho ven qué interesante cómo en Lucas capítulo 22 encontramos el mismo principio. Y qué interesante que es con Pedro. Entonces Pedro tenía muy familiar esto, lo había vivido en su carne propia. Este es Jesús hablando, Simón, Simón, que es el nombre de Pedro. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo, pero yo he orado por ti para que no falle, ¿qué? Tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Esto sucedió en la misma noche en la que iban a entregar a Jesucristo. Y de hecho los versículos siguientes leemos que Pedro dice, Señor, jamás de ninguna manera. Y es donde el Señor le dice a Pedro, Pedro, te aseguro que hoy mismo me vas a negar 3 veces. ¿Por qué? Porque Satanás ha pedido zarandearlos. Ven qué interesante cómo habla Jesús. ¿Satanás a qué? Ha pedido. Nos habla de que Dios es soberano, de que Él no puede hacer nada sin el permiso del Señor. Y si en algunos de ustedes hay como colochos, está bien, eso es normal. Toma tiempo digerir estas verdades. Ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Por qué zarandeaban el trigo? Lo zarandeaban con tal fuerza para que únicamente quedara lo que fuera trigo, para que la cizaña y la mala hierba y todo lo que fuera trigo cayera al suelo, pero el trigo se mantuviera. Entonces zarandear era como, es un movimiento fuerte. Eso es lo que Satanás había pedido hacer con Pedro y con los discípulos, porque está en plural, ha pedido zarandearlos a ustedes. Pero inmediatamente vemos que Jesús dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Entonces, ¿para qué Satanás quería zarandearlos? Para que la fe de ellos fallara, para apartarlos del Señor.
Ese es el objetivo del diablo. El diablo lo que busca es devorar nuestra fe. ¿Por qué? Porque es fe en Cristo lo que nos salva como creyentes. Y ocupo que entendamos esto bien porque siento que a veces no dimensionamos lo cochino que es el diablo. El diablo no quiere que nadie se salve. Él quiere que todos, óigame bien, seamos condenados junto a Él. Ese es su deleite, llevarse a todos los que puedan banda para que junto a Él sean condenados. Él ya sabe de su fin, Él ya sabe lo que le espera. Es crónica de una muerte anunciada y simplemente está aprovechando el tiempo que resta para que Cristo vuelva y sea derrotado de una vez y por todas para ver a quienes se lleva con Él. Fue lo que hizo con los ángeles y es lo mismo que está buscando hacer con nosotros. ¿Qué clase de persona, de ser? Porque una cosa es como yo deleitarme en el mal y otra cosa es buscar llevarme a todos los que pueda conmigo. Entonces por eso es que anda buscando obrar nuestra fe. Porque está haciendo todo lo posible para privarnos y apartarnos del Señor. Quizás algunos están pensando, eso quiere decir que yo puedo perder mi fe. Y si pierdo mi fe, pierdo mi salvación. ¿Cómo es eso? ¿Se pierde salvación o no se pierde? No lo voy a responder ya, lo voy a responder en unos minutos, tengan paciencia. Hay sermones que son un poco más teológicos que otros, pero eso es necesario porque informa lo que creemos. Entonces Satanás está buscando devorar nuestra fe para apartarnos del Señor. Y la siguiente pregunta que deberíamos hacerlo es, ¿cómo hace eso? ¿Cómo ataca nuestra fe? Y según nuestro texto, el día de hoy, lo hace a través del sufrimiento. Versículo 9, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Porque ¿a qué se refiere con la misma clase? De simplemente de que están siendo de misma manera presa de Satanás, buscando devorar su fe. Resístanlo sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. La manera en la que Satanás está buscando devorar nuestra fe es a través del sufrimiento que Dios permite en nuestra vida. En medio del sufrimiento, Satanás lo que busca es llevarnos a dudar del Señor. En el caso de Primera de Pedro, los creyentes estaban sufriendo persecución por su fe, por seguir a Cristo. Tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que emigrar para conservar sus vidas. Quizás esa no es nuestra situación hoy, pero mientras vivamos en este mundo caído, hemos visto varias veces a lo largo de Pedro, vamos a sufrir sí o sí por Cristo. Y es en medio de ese sufrimiento que el Señor permite que Satanás quiere devorar nuestra fe. Quiere llevarnos a dudar del Señor, dudar de su bondad, dudar de su amor. ¿Cómo un Dios de bondad y amor puede permitir esto? Llevarnos a dudar de su poder. ¿Realmente tiene Dios el poder para cambiar esta circunstancia? Llevándonos a dudar de su presencia. ¿A dónde está Dios en medio de este dolor? Y así sucesivamente. Detrás de todas esas cosas, ¿dónde está Dios? ¿Puede Dios cambiar esta situación? ¿Cómo un Dios bueno y amoroso está permitiendo eso? Detrás de todo eso está la firma del enemigo para apartarnos del Señor, para endurecer nuestro corazón y que le demos la espalda. Eso fue lo que leemos en el caso de Job. Leemos los primeros 2 capítulos, pero luego leemos hasta el 40 y vemos ya Job dudando con su fe. Fue lo que hizo en la vida de Pablo con el aguijón. Por algo Pablo le rogó 3 veces, Señor, quítamelo, porque esto es difícil.
Y eso es lo que Él quiere. Pero por eso es que Pedro nos da 3 mandatos para contrarrestar sus artimañas. Y nos dicen, practiquen el dominio propio, manténganse alerta, resístanlo manteniéndose firmes en la fe. En otras versiones, en vez de practiquen el dominio propio, dice sean sobrios. Y creo que captura mejor la esencia de lo que Pedro nos está enseñando. Entonces, sean sobrios, manténganse alerta, resístanlo firmes en la fe. Estar sobrios y mantenerse alerta son 2 formas distintas de decir lo mismo. Ser de espíritu sobrio nos habla de que no estemos embriagados, y mantenernos alertas nos habla de no estar dormidos. Y estar embriagados y estar dormidos tiene algo en común, ¿cierto? Y es que no estamos en nuestros 5 sentidos. Cualquiera de las 2 nos hace no estar conscientes de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y es por eso que Dios nos llama a estar atentos. Porque ¿cómo no estar atentos y en nuestros 5 sentidos cuando sabemos que hay un enemigo que anda rondando y anda al acecho para devorarnos? Es como que usted y yo estemos en una guerra y no andemos con casco y no andemos prevenidos y andemos saltando de un lugar a otro sin importar que las balas estén corriendo por todo lado. No solamente sería irresponsable de nuestra parte para conservar nuestra vida, sino que sería totalmente incongruente. O sea, y lo que comunica es que hay como algún tipo de desconexión, como que no estoy entendiendo todo lo que está pasando a mi alrededor. Y por eso es que Pedro dice, sean sobrios, no estén embriagados, manténganse alerta, no se duerman, manténganse despiertos. Y entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son esas cosas que nos intoxican para que no estemos lúcidos? ¿Será el placer? ¿Será el prestigio? ¿Será el poder? ¿Serán las preocupaciones? Tenemos que saber que ese es el fin del mundo en el que vivimos y del pecado que hay adentro nuestro. El fin del mundo y del pecado es anestesiarnos. Cuando uno está anestesiado, deja de sentir. Y una vez que estamos anestesiados, adivinen qué, somos presa fácil. Y ese es el ejemplo típico de cosas que creemos, pero que no se reflejan en nuestra vida diaria. Creemos que el Señor va a volver, pero cada cuánto me levanto esperando su regreso. Creemos de que sí, hay un enemigo que anda buscando devorarnos, pero cada cuánto yo me mantengo alerta, me mantengo vigilante, no me dejo anestesiar, no me dejo embriagar, quiero estar lo más lúcido posible. Entonces esa pregunta simplemente la hago para que usted pueda examinarse y evaluarse y pensar qué cosas me llevan a estar como en ese estado adormecido, no estar consciente de la lucha en la que estoy inmerso. Son cosas que creo que debemos responder, buscar responder, para huir de ellas. Pueden ser las redes sociales, puede ser el deporte, puede ser una relación, puede ser el trabajo. Muchas veces son cosas buenas en sí mismas, pero que han tomado un lugar en nuestro corazón que nos han nublado. Entonces, sean sobrios, mantenerse alerta, son como 2 estrategias que Pedro nos da como para tener una estrategia preventiva. Como, ok, estas cosas me van a ayudar a estar consciente. Pero es que hay un león que me quiere comer. Y por eso es que luego cambia la marcha y ya nos pone como en posición de ataque. Siento que las primeras 2 son como defensivas, voy a estar alerta, no me voy a dormir. Y luego cambio la marcha y ya estoy en posición de ataque. Resístanlo firmes, dice Pedro. Resístanlo firmes en la fe. Manteniéndose firmes en la fe. Resistir es una palabra muy fuerte y ahí tenemos el origen de la palabra en el idioma original. Resistir en el original es antistemi. Lo dije bien, ¿verdad? Antistemi. Y es una palabra compuesta. Anti significa opuesto o contra
Y stemi significa mantenerse. Entonces, cuando hablamos de resistir, estamos hablando de mantenernos en contra, es oponerse rotundamente. Entonces, cuando en el texto leemos resístanlo, lo que Pedro quiere comunicar es eso, me mantengo en contra, no le dejo, le declaro la guerra, cruzo una raya y no permito que se acerque. Me opongo rotundamente, no hay nada amigable en mí hacia quien yo estoy resistiendo. De hecho, un historiador y general llamado Tucídides utilizaba esa palabra resistir en un ámbito militar, en un sentido militar. Entonces, imaginémonos lo que toda esta palabra nos está comunicando. Tiene oponerse, estar en contra rotundamente, y tiene un aire militar. O sea, es como, estén atentos, su vida está en juego. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos ante el diablo. Quiere que nos mantengamos en su contra y que nos opongamos rotundamente. ¿Cómo? Dice el texto, manteniéndose firmes en la fe. Pero sí es muy importante que entendamos que hay un momento donde la marcha cambia y es para yo estar firme. Porque a veces tenemos un mal entendimiento teológico con la soberanía de Dios que nos lleva a tener una postura de pasividad. Les voy a dar un ejemplo, típico pensamiento. Si Dios es soberano y Él es quien permite que el diablo haga lo que haga, ¿de qué sirve que yo me mantenga firme? Bíblicamente eso no tiene sentido. Pensar que de nada sirve. Ese pensamiento equivale a decir, ¿para qué voy a compartir el evangelio si Dios ya decidió quiénes se van a salvar? Sería lo mismo. Lo cual tampoco tiene sentido porque encontramos en la Escritura una y otra vez, mandamientos muy claros y muy explícitos de compartir nuestra fe, de compartir el evangelio, de ser luz a las naciones. Lo que pasa es que muchas veces la soberanía de Dios mal entendida, mal comprendida, nos lleva más bien a decir, bueno, si Dios es soberano, entonces yo me cruzo los brazos. Y más bien es todo lo contrario. Si Dios es soberano y Él es quien decide quién se salva, voy a compartir mi fe, porque Él va a usar mi obediencia. Y si Dios es soberano y ha permitido que el diablo haga lo que Dios le ha permitido hacer, Dios quiere que yo lo resista. El texto de hoy es muy claro. El texto de hoy en ningún momento dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero tranquilo, Dios es soberano. Dios es soberano. Pero porque Dios es soberano dice, estén alertas, estén sobrios y resístanlo. Vean qué interesante la relación con el primer capítulo de Primera de Pedro 1:5, volviendo al primer sermón de la serie, dice, está hablando de que Dios ha preparado una herencia inmarchitable, incontaminable, indestructible para todos aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo, y luego dice a quienes el poder de Dios protege. Sí, Dios nos protege, pero ¿cómo nos protege? Nos protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se va a revelar en los últimos tiempos. Entonces lo que está diciendo Pedro es, desde el momento en que aceptamos a Cristo, hasta que llegue el final de los tiempos, Dios nos va a proteger. Él es soberano y está con nosotros, pero como nos protege es mediante la fe. Y por eso es que Pedro en el capítulo 5 dice, el diablo anda buscando devorar su fe. Por lo tanto, si Dios los protege mediante la fe, resístanlo, manteniéndose firmes, ¿en qué? En la fe. Porque ese es el vehículo que Dios utiliza para protegernos, nuestra fe. Entonces, les dije que iba a explicar lo de perder la salvación. En realidad el tema no es si la perdemos o no la perdemos, porque la Escritura es bastante clara en que eso simplemente no es una posibilidad. Una vez que hemos sido salvos, siempre seremos salvos. Lo que nuestro texto sí está buscando enfatizar es que si Dios nos ha salvado, en consecuencia nos mantendremos firmes. Una evidencia, una señal, un fruto, póngale el sinónimo que usted quiera de que Dios nos ha salvado, es que vamos a resistir firmes.
Si le damos la vuelta a la tortilla, si el diablo nos devora, es porque no resistimos y es porque nunca fuimos salvos. O sea, aquellos que han nacido de nuevo van a perseverar hasta el final, el poder de Dios los va a sostener mediante nuestra fe, y una señal de que eso es real en nuestra vida es que vamos a pelear, es que vamos a estar firmes, es que vamos a resistir. Pero aquellos que no resisten, aquellos que dicen, ahí anda el diablo, es una señal de que quizás nuestra fe nunca fue genuina. Ahora bien, ¿qué es resistir? Si fallé una vez, ya no resistí. No. Le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro, el diablo ha pedido zarandearlos, pero tranquilo, he orado para que tu fe no falle. Y luego el texto es tan lindo, puedes ponerlo, porfa, otra vez, yo en el de Lucas. Y luego dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, no dice, y tú si te vuelves. Ven ahí el balance, cómo Dios es quien nos protege. Dios estaba comprometido con proteger a Pedro. Y tú cuando te vuelvas, fortalece a tus hermanos. ¿Y qué pasó después? No, Señor, jamás. Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Y pasó. Entonces, ¿Pedro falló? Sí. ¿No resistió esa noche? No resistió esa noche. ¿Pero se quedó botado toda su vida? No. Entonces, resistir no es que estoy en medio de un huracán y soy intocable y nadie me mueve y me mantengo firme. Eso no es resistir. La vida cristiana posiblemente sea, estoy en un huracán y me voy para todo lado, me tambaleo, pero si me caigo me levanto. Eso es el resistir. No quedarnos noqueados. Entonces no quiero que nadie se asuste y que diga, uy, yo ayer no resistí, entonces ya perdí mi salvación. No. Es no resistir de una manera general. Que cuando Cristo vuelva, vea nuestra vida y diga, de ahí no se mantuvo firme. No se mantuvo firme en la fe. Lo negó. Pedro lo negó, pero luego el Señor lo restauró. Y luego Pedro se mantuvo firme. ¿Porque Pedro era muy carga? No, porque el poder del Señor lo sostenía. Entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes en la fe? Hay varias formas de hacer eso. Número 1, predicándonos el Evangelio. Refugiándonos en la palabra de Dios, recordando sus promesas, no dejando de congregarnos, compartiendo las cargas unos con otros en medio de la comunidad, cantando las grandes verdades de nuestro Dios. Ustedes no saben cómo eso muchas veces anima a la persona que está a la par suya. Tal vez usted dice, yo no puedo cantar, no me sale. Y usted escucha la voz de alguien y es como si esa persona estuviera cantando por usted. No podemos descuidar nada de eso. Sin embargo, es interesante que en nuestro texto nos dice un cómo en específico. Versículo 9, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Los resisto al mantenerme firme en la fe, sabiendo que el resto de mis hermanos la están pulseando igual que yo. Eso tiene al menos 2 implicaciones. Número 1, necesitamos saber que no estamos solos en nuestros sufrimientos. Ocupo que esto quede claro si no quedó claro. Dios es quien permite el sufrimiento en nuestra vida. Y cuando lo permite, lo que el diablo va a buscar hacer a toda costa es llevarnos a negar a Dios, apartarnos de Él, darle la espalda. Entonces, si usted está en sufrimiento en su vida, no lo tome ligero, porque el diablo anda acechando. Y una de las maneras en las que acecha es queriéndonos hacer creer que estamos solos. Y Pedro nos dice, por lo tanto, tienen que saber que no están solos, que todos los verdaderos creyentes en todo el mundo, dice, vamos a enfrentar el mismo tipo de experiencias. Las situaciones pueden variar,
pero la experiencia va a ser la misma. Aquí perdieron sus casas para mantener su vida. Quizás no es nuestra realidad hoy, pero sufrimos de otras maneras. Esta semana o hace unos días recibí el mensaje de un muchacho de la comunidad pidiéndome consejo sobre unas posibilidades de generar ingresos y quería saber si eran ética y moralmente adecuadas. Y la razón por la que está en esa situación fue porque tuvo que renunciar a su trabajo porque en su rol de ventas sus jefes le estaban poniendo a mentirle a sus clientes. Y él renunció a su trabajo para honrar a su Dios. Y eso fue desde junio. Entonces junio, julio, agosto y sigue sin trabajo. Eso es sufrir por seguir a Cristo. Y puede ser que muchas veces este muchacho en su sufrimiento diga, estoy solo. Mis compañeros mantuvieron su trabajo. Y ahora yo estoy sin ingreso. Por eso es que Pedro dice, no están solos. Porque esto es importante, porque no sé si usted le ha pasado. Y si no le ha pasado, lo llamo a examinarse más bien. Pero yo creo que la soledad es uno de los sentimientos que viene con seguir a Cristo. Porque vivimos en medio de un mundo donde no calzamos, donde no pertenecemos, donde constantemente nos sentimos no entendidos. Podemos estar rodeados de gente 24/7, pero realmente lo más preciado que tenemos en nuestro corazón no es aceptado, ni aprobado, ni atesorado por la mayoría. Y por eso es que Pedro nos dice, no están solos. El secreto es el siguiente, no tener que verlo con nuestros ojos para creerlo. Porque cuando yo estoy en el sufrimiento, posiblemente no hay nadie alrededor mío. Estoy llorando solo. Y si hay alguien, es mi mejor amigo, o mi esposa, o mis hijos, o el que me encontró ahí, pobrecito, me encontró llorando. Pero normalmente estamos solos en el sufrimiento. A veces estamos acompañados. Hace poquito falleció un hombre en nuestra comunidad y por 3 años muchas familias de la iglesia se volcaron para con esta familia. Ellos no estuvieron solos, pero a la hora en su corazón, solo esta mujer sabe lo que pasaba en sus adentros. Y es donde tenemos que vivir por fe y no por vista. Y decir, Señor, me aferro a tu palabra y decido creer tu palabra. Y gracias porque no estoy solo en esto. Y aunque no estoy viendo lo que está pasando al otro lado del universo, en el otro hemisferio o a 5 casas de mi casa, sé que si hay un verdadero creyente, está sufriendo también por tu nombre. Que la Escritura lo afirme debería ser suficiente. Entonces, cuando nos sintamos solos en medio del sufrimiento y Satanás esté acechando para devorar nuestra fe, pidámosle ayuda al Señor para que mediante el Espíritu Santo podamos decirle a Satanás, no estoy solo. Eso quiere hacerme pensar, pero jale, no estoy solo. Segunda implicación, cuando sabemos que estamos sufriendo por Cristo, al igual que el resto de creyentes en todo el mundo, nos recuerda que no estamos locos. Nos recuerda que vale la pena vivir por Cristo. Porque óigame bien, todos en este mundo sufrirán por una causa. Algo que quieran defender o algo que quieran promover. No talar árboles, no maltratar a los animales, no subir los impuestos, hacer marchas. Póngale nombre, todos van a defender una causa. Pero nosotros, a diferencia de muchos, por pura gracia y misericordia hemos recibido la causa más digna por la cual sufrir. Es más, no es una causa, es una persona, es un nombre y es el nombre de Cristo. Un pastor llamado C.J. Mahaney afirmó lo siguiente, dice así:
Hoy el mayor reto que enfrenta el cristianismo no es la persecución del mundo, sino la seducción por el mundo. Y lo pusieron doble para que todo el mundo lo tenga claro. Entonces, tal vez no es la persecución. En el occidente, de fijo, no es la persecución. En la ventana 1040, de fijo es la persecución. Pero en este lado del charco, quizás el mayor reto es la seducción por el mundo. ¿Y por qué pongo esto? Porque tenemos que pensar, realmente evaluarnos si estamos sufriendo por Cristo. No porque Dios nos llame a ser automasoquistas, sino porque ese es el patrón que ha dejado la Escritura para aquellos que quieran seguir a Cristo. Y cuando no sufrimos por Cristo, puede ser que estemos muy acomodados, estamos muy amoldados. Pero en medio del sufrimiento, qué lindo más bien sentirnos orgullosos, con el pecho inflado. Y esa es mi oración, que el Señor nos llene de vigor, de fortaleza, para que si aún estuviéramos en medio del campamento del enemigo, en el puro centro de nuestra vida, aún así no atemorizarnos. Tenemos que saber que este mundo se va a seguir corrompiendo. O sea, cada vez la cosa va a estar más difícil. Cada vez los valores, los principios van a ir más en contra de las verdades de las Escrituras. Pero lo que este texto nos está buscando transmitir es, no tengan miedo, más bien cobren ánimo. Porque a diferencia del resto, nosotros sufriremos por el Señor. Lo que pone el Señor en mi corazón es que Él nos ayude a ser este tipo de personas que si tenemos que tirarnos debajo del bus por causa de Cristo lo podamos hacer felices. Que si tenemos que poner unas cadenas, yo encadenarme aquí al púlpito para sostener la verdad de Dios, que lo hagamos con gozo, con orgullo. Y por eso fue que decidí iniciar la celebración de hoy leyendo el Salmo 27 que dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Aunque ejércitos acampen en contra mía. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos bañe con estas verdades. Hoy estaba viendo parte ¿cómo se dice? Memorial Service en español. Estaba viendo parte del funeral del pastor John MacArthur y cada persona que pasaba enfrente y hablaba solo decía es que MacArthur era un león en el púlpito, MacArthur defendía la verdad, MacArthur no se arrugaba, pasaban los hijos y decían mi padre era el padre más valiente que yo conozco. La iglesia fue demandada por no cerrar las puertas durante el COVID y no por rebelde, sino por convicción. No les voy a explicar por qué eso no está mal cuando la Biblia habla de someterse a las autoridades. No es el momento para hacerlo. Pero ese era John MacArthur. Y yo quiero ser así. Y quiero que seamos así. Que cuando llegue el sufrimiento en nuestra vida y el diablo anda al acecho, no nos arruguemos tanto. Somos humanos, nos vamos a arrugar, pero no nos arruguemos tanto. Porque qué gozo y qué honor sufrir por nuestro Señor. Eso era así era la vida de los apóstoles. Se sentían privilegiados y afortunados por ser tomados en cuenta como dignos de poder sufrir por Cristo y su nombre. Dicen los historiadores que a Pedro lo crucificaron al revés, por su fe en el Señor, por llevar adelante el ministerio que Cristo le había confiado. Pero nos dice, resístanlo manteniéndose firmes. Y dígame si eso no es un testimonio poderoso al mundo. Yo puedo resistir así. Puedo resistir. Porque
Estoy llevando adelante el reino del Señor. Estoy mostrándole al mundo que ni mi propia vida es mi tesoro. Mi tesoro es Cristo. Y eso va a demandar una explicación de las personas. Y podremos decir junto con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pedro sabía que lo que nos estaba pidiendo no es fácil y por eso es que termina la manera en la que termina, versículo 10 y 11. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la joya de Primera de Pedro. Pedro vuelve a traer el sufrimiento una vez más, pero esta vez ya empieza a apuntarnos hacia el final y dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, nos anima al hacernos saber que vamos a sufrir, sí, pero solo por un poco de tiempo. Otra manera en la que se ve revelado que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él es el quien dice cuándo se acaba. Y por eso es que dice que es por un poco de tiempo. La soberanía de Dios es la doctrina que va a sostener nuestra vida en los momentos más difíciles. Entonces, si no nos gusta, porque no podemos digerirla, pidamos la ayuda de Dios para agarrarle el gusto. Solo por un poco de tiempo. Podrá durar toda nuestra vida, 70, 80, 90 años. Pero cuando comparamos nuestra pequeña vida, efímera, como la neblina, pasajera, dice Primera de Pedro, como la hierba del campo que se seca y su gloria pasa, ciertamente es corta comparada con la gloria eterna. Porque dice, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna. Entonces Pedro nos está apuntando al final, a cuando Cristo vuelva y haga todo nuevo. Después de un poco de tiempo tenemos que pedirle ayuda al Señor para que cuando estemos en el fuego, pedirle al Espíritu, Espíritu, ayúdame a entender que esto solamente es un poco de tiempo. No porque se vaya a acabar pronto. A Pablo el Señor no le quitó el aguijón, pero fue por un poco de tiempo. Ciertamente el hombre por fuera se va desgastando, pero por dentro el hombre interior se va renovando. Podría ver a muchos de ustedes que sé que están sufriendo, verlos en la cara y decirles con toda autoridad y toda confianza, va a ser por un poco de tiempo. Después de un poco de tiempo, Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. De ahí podríamos sacar un sermón entero, pero solamente voy a darles unos destellos. Dice que Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda gracia. Si alguien le pregunta a usted quién es su Dios, respóndale, mi Dios es el Dios de toda gracia. Ese es mi Dios. No va a ser fácil caminar por este mundo. Tenemos que cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo hasta el final. Pero el Dios de toda gracia estará siempre ahí con nosotros. Estará en cada parte del camino. Su gracia nunca nos abandonará. Aún en el sufrimiento más arduo y extenuante, su gracia será parte de nuestra vida. Es más, si Dios nos da lucidez, podemos ver el sufrimiento como más bien una muestra de su gracia, porque todo lo que nos haga depender del Señor es gracia, y si algo nos hace depender del Señor es el sufrimiento, porque no tenemos otro lugar a quien acudir. Entonces, aún el sufrimiento es gracia de Dios.
Y por eso es cuando Pablo le rogó al Señor 3 veces que le quitara el aguijón y no se lo quitó. El Señor le responde: Pablo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Casa 2:42, que la gracia de Dios sea suficiente para nuestra vida. Porque cuando es suficiente, el empate es perfecto. Porque dice el texto que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y si la gracia de Dios me basta y me es suficiente, entonces, y Él es el Dios de toda gracia, entonces clic perfecto. Es el Dios de toda gracia, nunca se acaba. Es eterna, es constante para siempre. Y si me basta, tengo todo lo que necesito, aún en medio del sufrimiento. La gracia que nos salvó es la gracia que nos santifica y es la misma gracia que nos glorificará. Dice que es el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Si Dios nos llamó a su gloria eterna, ¿por qué habremos de dudar que vamos a quedar tendidos en el camino? Cuando esté el fuego, cuando esté el león rugiendo, no a 8 kilómetros, sino a 1 centímetro, para que nuestra fe se desmorone, Dios no nos va a dejar tendidos en el camino, si nos llamó a su gloria eterna. Por eso es que Pablo afirma en Romanos 8:30, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Óigame bien, desde el primer día de nuestra conversión estamos destinados para la gloria. Es una cadena que no se va a romper. ¿Nos predestinó? Sí, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos llamó en un momento específico? Sí. ¿Nos declaró justos? Sí. Y luego se tira al final de la historia y dice, nos glorificó. Pero no ha pasado, Cristo no ha vuelto. Bueno, Pablo lo pone en pasado para que tengamos certeza de que así de firme va a ser, así de real, no hay nada en tela de duda. Estaremos atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, y derribados, pero no destruidos. Tenemos que creer con todo nuestro corazón, y si no lo creemos, como dice la Escritura, ayúdame a creer de que el Padre nos ha llamado a gloria. Porque en el sufrimiento no la vemos cerca. No se siente esa gloria, no se siente ni un poquito. Pero a eso estamos destinados. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Pablo simplemente agarra 4 sinónimos como para decir, ya no va a haber zarandeado, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber más necesidad de resistir. Ahí sí se van a poder recostar y descansar. Porque cuando veamos al Señor cara a cara, la lucha se habrá acabado. ¿Cómo me mantengo firme en la fe? Predicándome esas verdades. Cristo me va a restaurar. Cristo me va a hacer fuerte. Cristo me va a poner en firme. Cristo me va a hacer estable. Me siento como en el 10º round y me están contando y ya la cuenta va por 2, por 9 y no sé si me puedo levantar. Cristo me va a fortalecer, Cristo me va a hacer firme. Me levanto. Y debido a todo lo anterior, qué oportuno, qué necesario, qué digno de decirle a nuestro Señor, como cierra Pedro, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. En otras versiones dice, a Él sea el dominio. Y me encanta esa palabra porque Casa 2:42, no nos podemos ir de aquí ni un poquito equivocados, ni un poquito confundidos. Sí, el diablo anda como león rugiente al acecho, buscando a quien devorar. Pero el dominio absoluto y total le pertenece solo y únicamente a nuestro Señor. Y por eso es que Pedro dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.